quiero agradecer al doctor Ojeda, a Waldo Ojeda, por invitarme a este congreso del Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación y a compartir pues, mi experiencia y mis conocimientos acá en esta parte del Atlántico en materia del regadío, pero en España. El título de la presentación se llama La agricultura del regadío en España, entre los éxitos del pasado, pero sobre todo enfocado de cara a los retos del futuro, que es lo que nos preocupa, qué podemos hacer hoy para que el sector mejore en los próximos años. En principio, lo que voy a hacer es primero un resumen muy breve de cómo es el regadío en España para que podáis entender, digamos, qué es lo que se está haciendo por aquí. ¿Podemos apagar estos focos? Sí, pero para que no lo vean a ver. Sí, adelante. Sí, vale, bien. Entonces, voy a dar una serie de cifras básicas. Tampoco voy a saturaros con cifras, pero para que tengáis una primera idea de cómo funciona el regadío en España. En este sentido, comentaros que en España se están regando actualmente 3,8 millones de hectáreas. Esto supone el 8% del territorio nacional, pero si hablamos de superficie agraria útil es casi una cuarta parte. En el mapa podéis ver, pues todas las zonas verdes son zonas que actualmente se están regando. Muchas de ellas se riegan con aguas superficiales procedentes de cursos naturales de agua y otras partes, digamos, el regadío está basado en aguas subterráneas. Ahora comentaremos dónde se produce cada tipo de riego. En principio, los cultivos más importantes son los cereales. Prácticamente una cuarta parte de la superficie de regadío en España se destina a cereales, pero luego existen otros cultivos de mucho más valor añadido, como son los frutales, el olivar, cada uno con el 16%, hortícola, el 8%, viña, el 7%, y también destacar, aunque parezca pequeño, ese 2% de invernadero, pero que luego, en términos económicos, por su elevada productividad, pues genera gran nivel de riqueza en determinadas zonas del territorio nacional. En general, podemos hablar de que el conjunto del regadío en España produce al año aproximadamente unos 27.000 millones de euros. Esto nos da también, digamos, una imagen de la importancia económica que tiene esta actividad, no solamente dentro de la agricultura, sino en el conjunto de la economía española. No obstante, hablar de regadío en España es confuso porque realmente se trata de muchos regadíos muy distintos. Y bueno, para poneros en referencia, yo creo que sabéis que España es solamente una cuarta parte de la superficie de México. México son 2 millones de kilómetros cuadrados, España es solamente 500.000. Entonces yo supongo que la heterogeneidad que ahora voy a comentaros en México se multiplicará. Pero aquí en España es muy marcada las diferencias que existen entre unos regadíos y otros. Y eso es importante entenderlo para que no se entienda que el regadío español es totalmente homogéneo. Existen unos regadíos que podemos denominarlos regadíos extensivos de interior que se desarrollan en las mesetas a gran altitud, en torno a los 800 metros, digamos que nuestra coordenada, digamos, son climas continentales, con inviernos muy fríos y donde básicamente allí lo que se dan son cereales. Son cultivos muy extensivos regados bien por agua por superficie o por aspersión. Yo creo que estas imágenes pues, reflejan bastante bien lo que supone el regadío de esta zona. Estamos hablando prácticamente del 40% del regadío nacional está localizado aquí, pero si hablásemos en términos económicos, su importancia es mucho menor, porque los cultivos cereales básicamente tienen un pequeño valor añadido. Luego tenemos en los grandes valles, ¿vale? En zonas ya, digamos, de altura mucho más baja, como puede ser en el Ebro, en el Guadiana o sobre todo en el Guadalquivir, una serie de regadíos que ya están, digamos, más orientados a cultivos un poquito más de mayor valor económico. Aquí tenemos zonas que son de viñedo, también tenemos zonas con olivos, incluso también tenemos zonas donde ya se desarrolla cierta horticultura al aire libre. No llegan a ser cultivos muy intensivos, pero ya generan bastante valor añadido. Y por último, tenemos unos regadíos que son los regadíos hortofrutícolas del litoral, donde se desarrolla, digamos, el regadío más exitoso, más rentable y de mayor valor añadido.
son regadíos que están destinados al cultivo, por ejemplo, de cítricos, naranja, mandarina, pero también mucho a, digamos, pequeños frutos, estos son fresas, y también a todo tipo de hortícolas, bien sea en superficies normales o incluso también en cultivos semihidropónicos, sobre todo en la parte del Mediterráneo, en Almería, en Murcia, y que tienen producciones prácticamente todo el año, tienen 2 y 3 producciones al año, y realmente, digamos, se aprovechan, digamos, de tener siempre un mercado europeo dispuesto a consumir frutas y verduras frescas que se abastecen desde España a precios muy competitivos. Bueno, después de estas pinceladas, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos del regadío en España, como me han pedido un poco que cuente nuestra experiencia desde esta parte del Atlántico, pues se me ha ocurrido que sería bueno hacer un breve análisis DAFO. Allí me parece que lo llamáis el FODA, pero bueno, es lo mismo, es un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que creo que pueden reflejar muy bien por qué el regadío en España, digamos, ha sido un modelo de éxito porque ha tenido relativamente éxito en cuanto a producciones, a cuanto a riqueza generada, pero también que tiene grandes retos de cara a futuro que tiene que solventar para que este futuro siga siendo igualmente exitoso. Creo que conviene comenzar por las fortalezas para que entendamos por qué el regadío en España pues, ha desarrollado tanto y en principio ha generado tanto valor añadido, ha generado tanto empleo y tanta riqueza. Pues en principio, y esto no creo que sea muy diferente a lo que ocurre en México, el regadío es importante porque genera riqueza. En principio, podemos hablar de que si comparamos en España una hectárea de secano con una hectárea de regadío, la hectárea de regadío sostiene aproximadamente entre 4 y 5 veces más de renta. Entonces, esto implica que ha habido una gran demanda por intentar transformar tierra de secano en tierra de regadío. Esto es así que, con tan solo, como he dicho antes, el 23% de la superficie agraria útil en España, el regadío produce el 64% de la producción vegetal, 17.500 millones de euros al año. Esto, en principio, es el principal motor del regadío. Lógicamente, si el regadío no fuese una actividad rentable, pues no estaríamos hablando de su desarrollo ni estaríamos hablando del interés social que tiene pues, este tipo de actividad económica. Pero no solamente genera riqueza, digamos, sino que también genera desarrollo rural. Desarrollo rural porque el regadío también es mucho más intensivo en el uso de mano de obra. Así, mientras que para generar un puesto de trabajo en el secano en España harían falta 40 hectáreas, con el regadío se puede conseguir un empleo estable con tan solo 9 hectáreas. De esta manera, el regadío genera en España 415.000 empleos. 415.000 personas viven de la agricultura de regadío. Esto es aproximadamente el 40% del empleo agrario. Y esto es muy importante en las zonas rurales. En las zonas rurales de España, que me imagino que también será muy similar a lo que ocurre en México, las alternativas económicas son escasas. La agricultura sigue siendo el gran motor económico y de empleo en esta zona. Por eso el regadío, donde hay regadío, hay todavía mucha población y una población próspera. En cambio, en España, en las zonas de secano, está habiendo un gran abandono de la población de esos territorios y se están realmente quedando dentro de nuestro territorio nacional algunas zonas casi desérticas porque en principio la agricultura de secano no es capaz de emplear a todos los activos que empleaba en el pasado. También es muy importante, y creo que también es clave del éxito del regadío en España, la solidez institucional que tiene. En esta foto represento al ministro de Agricultura español rodeado de 2 representantes del regadío nacional. Y en este sentido debemos comentar que el éxito consiste en que hay 2 instituciones muy importantes. Por un lado están lo que se llaman aquí las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas son organismos públicos que gestionan el agua. El agua en España es un bien público que las confederaciones hidrográficas permiten que se use de forma privativa por parte de los regantes o por parte de otros usos no agrarios. Y en la mayoría de los casos, estos usos agrarios no se dan a personas particulares, sino que se otorgan estos títulos de uso privativo del agua a colectivos de riego. Es lo que se llaman las comunidades de regantes.
las comunidades regantes también han sido, digamos, partícipes de este éxito porque gracias a su labor se ha permitido que este agua se use colectivamente de forma exitosa y sin conflicto, haciendo un uso eficiente del agua. Y esto ha hecho que en principio siempre hay problemas, pero problemas relativamente pequeños que se han solucionado en este diálogo de comunidades de regantes con las confederaciones hidrográficas. Y en principio esto ha funcionado bastante bien. Y la última fortaleza que me gustaría destacar del regadío en España son las modernas infraestructuras y tecnologías con las que cuenta. Gracias a que ha sido una actividad rentable, que ha estado institucionalmente bien organizada, realmente las tecnologías han llegado y han llegado bastante rápido. Para haceros una idea, ahora mismo en España el 54% de todo el regadío se riega mediante técnicas de riego localizado y un 23% por aspersión automotriz. Esto hace 20 años, lógicamente, no era así. El uso mayoritario era a través de técnicas de agua por superficie, lo que aquí se llamaba agua rodada, y ahora ya no, ahora se utilizan todo a través de técnicas muy eficientes en el uso de este recurso escaso. Pero no todo son brillos, hay también sus sombras. En cuanto a debilidades, debemos destacar que muchas de ellas son consecuencias del propio éxito, aunque parezca contradictorio. Y el primero tiene que ver con la gran presión cuantitativa que se ejerce por parte del regadío sobre el medio acuático. ¿Por qué? Pues porque el agua en España supone más del 80% del consumo de agua nacional, ¿vale? Y esto pues trae problemas porque, como ahora comentaremos, va a ser muy difícil que haya nuevos recursos hídricos disponibles. Entonces, cuando haya nuevos usuarios, realmente no van a poder tener, digamos, su demanda realmente abastecida y van a pedir en un momento dado que sea el regadío quien le ceda el agua y ahí va a ser una fuente de conflicto importante. También me imagino que en México no tendréis también pues, muchos problemas con las sequías. La mayoría del regadío en España se sitúa en la zona más mediterránea y la zona mediterránea las sequías son ya desde siempre muy frecuentes. Luego comentaremos que estas sequías se van a agravar, ¿vale?, en intensidad y en frecuencia por el cambio climático, pero desde siempre ya ha sido un problema. Y ha sido un problema que solamente ha podido ser solventado y solamente parcialmente haciendo muchas infraestructuras de regulación que permitan pues, almacenar el agua no solamente de la época húmeda a la época seca, sino también de un año para otro. En España, digamos, en general, si hay un año seco, el regadío puede seguir utilizando agua sin problema. Empiezan los problemas cuando ya se concatenan 2 años secos seguidos. Entonces, cuando realmente la sequía meteorológica pasa a ser una sequía hidrológica que genera problemas para abastecer, digamos, los regadíos nacionales. También tenemos un problema de envejecimiento y dificultades para el relevo generacional. Y esto, digamos, es un tema más amplio, de tipo cultural. En principio, en España, todo lo rural pues, parece que está en desuso. Además, la agricultura también parece que es una actividad económica con poco prestigio social y eso está haciendo que muchos jóvenes abandonen el campo, abandonen la agricultura de regadío buscando en las ciudades otro horizonte. Me imagino también que esto es común en muchas zonas de México. Y esto está dificultando pues, que al quedar, digamos, solamente las personas más mayores en el campo, pues, digamos, haya más dificultades para seguir estos retos de modernización porque ya las personas, digamos, de cierta edad, pues tienen menos incentivo a invertir y tienen menos incentivo a seguir modernizándose con el ritmo que se ha hecho hasta ahora. Y la cuarta limitación que me gustaría destacar son limitaciones estructurales que tienen que ver con la reducida dimensión de muchas de los regadíos, muchas de las explotaciones de regadío en España, que le impiden pues, ganar la economía de escala que permite las nuevas tecnologías, tanto de maquinaria como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto está solucionándose muy poco a poco a través de un proceso de cambio estructural que está haciendo que cada vez en España haya menos explotaciones de regadío, pero de un tamaño mayor.
Pero el gran cambio se está dando, o se ha dado en los últimos 20 años, donde más que crecer en dimensión física, las explotaciones de regadío en España han crecido en dimensión económica. ¿Y cómo lo han hecho? Intensificando. Básicamente intensificando gracias al cambio de cultivos herbáceos extensivos por cultivos permanentes, ¿vale? Cultivos leñosos mucho más intensivos. Y con eso pues, se ha permitido al menos ganar dimensión económica y ha permitido que las explotaciones sigan siendo lo suficientemente rentables como para dar de comer a una familia y que estas familias que dependen del regadío sigan viviendo en el territorio. Y después de este repaso de fortalezas y debilidades, que digamos ha sido una visión a lo que hay ahora mismo en el regadío nacional, tenemos que mirar de forma prospectiva qué es lo que nos puede venir en los próximos años. En este sentido, si miramos por el lado positivo, pues el regadío va a afrontar una serie de oportunidades muy interesantes. La primera es el aumento de la demanda mundial de alimentos y de materias primas. Se supone que la producción de alimentos tiene que aumentar entre un 60 y un 100% en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque la población está creciendo, la población mundial está creciendo y la población mundial cada vez tiene niveles de renta más altos y van a querer comer no solamente más, sino van a querer comer mejor. Y para eso va a tener que producirse mucho más alimentos. Y esta producción adicional de alimentos se tiene que hacer con la misma base de recursos que se dispone en la actualidad. Muy difícilmente se podrá disponer de más agua, muy difícilmente se podrá disponer de más tierra, pero hay que, a través de innovaciones tecnológicas, aumentar los rendimientos. Y ahí es donde el regadío tiene mucha capacidad. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de intensificar la producción, de aumentar los rendimientos, es mucho más elevada en el regadío que en el secano. Por esto, es de prever que el regadío de cara a futuro, por esta demanda creciente de alimentos, sea una actividad crecientemente más rentable. No sé si conocéis, pero en principio ha habido ya incluso movimientos gubernamentales, concretamente de China, que está comprando ya tierras con agua en África porque quieren, digamos, tener cubierta su demanda alimentaria futura y están viendo que la forma de hacerlo es a través de tener un seguro, digamos, produciendo ellos mismos los propios alimentos. También existe una oportunidad importante en cuanto a las innovaciones tecnológicas de generación de recursos no convencionales de agua. Y aquí me estoy refiriendo al agua desalada y al agua regenerada. El agua desalada en España ya viene siendo utilizada en gran medida para abastecimiento urbano, pero ya hay una pequeña parte, a día de hoy solamente 150 hectómetros cúbicos años, que se utilizan para regar. Existen las perspectivas de que las tecnologías de desalación sean cada vez más eficientes, requieran menos consumo de energía, que es el factor crítico, y que se pueda abaratar el proceso de agua desalada. Y como la mayoría del regadío, sobre todo el regadío más rentable en España, está en las zonas del litoral, pues lógicamente van a tener ahí una fuente, digamos, inagotable de agua. Eso sí, será más cara porque habrá que desalarla, pero puede ser, digamos, un futuro esperanzador. De igual manera, estaríamos hablando de las aguas regeneradas, es decir, aquella agua, digamos, depuradas procedentes del abastecimiento urbano que debidamente tratadas pueden aportarse al regadío con total seguridad e higiene. A día de hoy solamente se están utilizando en España un 10% de las aguas residuales para su posterior tratamiento y riego, pero se espera que este porcentaje crezca en los próximos años, habida cuenta de la escasez de recursos convencionales, para, digamos, sacarle este valor añadido dentro de lo que hoy se conoce como bioeconomía circular. También es importante, como una oportunidad de futuro, pues todas las tecnologías que vienen con el Big Data, con el tratamiento de la información. Pues bien, esto ya son una realidad. Es verdad que no es una realidad todavía extendida en el campo español, pero sí que cada vez más se están utilizando. De hecho, no son pocas ya las comunidades de riego en España que los regantes riegan con su terminal, con su celular móvil, que tienen ahí una aplicación que permite el control automatizado de todo el riego de su explotación. No son muchas, pero repito, su número está creciendo de forma agigantada en los últimos años gracias a estas nuevas tecnologías.
Y ya para terminar, como hay que ser también realistas, pues tenemos importantes amenazas que van a afectar al regadío y que, como no se solucionen, pues el regadío en España va a tener serios problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Pues el primero, yo creo que es compartido a nivel mundial, el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Pues porque el cambio climático, ya sabéis, implica más calor y por tanto más demanda hídrica por parte de los cultivos. En el caso del Mediterráneo, donde se localiza el regadío en España, esto también implica, el cambio climático implica menos lluvias, ¿vale? Y eso, en definitiva, menos agua disponible, no solamente para regar, sino para cualquier uso que requiera agua. Y lo más grave también, que el cambio climático va a implicar que las sequías que siempre hemos sufrido en España, pues en los próximos años van a ser más frecuentes y más intensas. Todo esto, lógicamente, va a deteriorar la garantía de suministro de los regadíos y va a poner en serio aprietos, pues, a los regantes que van a tener que afrontar este tipo de circunstancias. Esperemos que con un cierto apoyo por parte de las administraciones que, digamos, suavicen tanto los vaivenes, la subida y bajada de disponibilidad, como la subida y bajadas también de rentas que provocarán estas situaciones de sequía. También en España, y creo que esto igual en México no ocurre, pero el regadío tiene muy mala reputación porque existe una clase urbana dominante que, digamos, mira al regadío con ojos muy críticos. ¿Por qué? Pues porque consideran que el regadío despilfarra el agua, porque consume el 80%, y que lo único que se preocupa el regadío en general, el sector del regadío, es de pedir más presas, más embalses, más capacidad de regulación y más ayuda económica. Y quizás no valoren en su justa medida que realmente lo que está haciendo el sector es producir alimentos baratos y de calidad para que todos ellos puedan comer. Pero el ecologismo, muchas veces ecointegrismo, pues está algunas veces cargando demasiado sobre el regadío, acusándolo, repito, pues de despilfarrar el recurso y de contaminar el recurso en muchos casos. Aquí, no obstante, sí debo decir que el propio sector debe ser muy autocrítico y cuando algún problema ambiental surja, tendrá que ser el sector el que solucione el problema antes de que llegue a mayores. ¿Por qué? Pues porque si no, realmente la sociedad tiene el poder de poder utilizar los recursos para otro uso, como ahora comentaremos, digamos que correcta o incorrectamente consideren que son usos más beneficiosos para la sociedad que destinarlo para regar. Entonces, si no se satisface adecuadamente las demandas sociales de carácter ambiental, pues es muy posible que el regadío tenga menos recursos para poder cultivar. Y en este sentido, debemos destacar que en España hay un debate muy intenso sobre los caudales ecológicos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo que después de muchos años de utilizar y de construir muchas infraestructuras, pues lógicamente los cursos de aguas naturales se han alterado. Lógicamente ha sido así. Y existe una demanda social eminentemente urbana que exige que esos ríos otra vez vuelvan a llevar el mismo agua que llevaban hace 50, 100 años. Y eso implica, pues lógicamente, que los esfuerzos que se han hecho para regular agua, para tener agua embalsada, pues ese embalse no sirva solamente para el regadío o para el abastecimiento urbano, sino que sirva también para suministrar agua a los cauces naturales para que mantengan, digamos, estos niveles mínimos exigibles. Aquí se trataría, en definitiva, de un nuevo uso ambiental del agua que va a actuar sobre un recurso ya muy limitado, con unas disponibilidades muy limitadas y que, lógicamente, mientras mayor sean las demandas ambientales para aumentar los cauces ecológicos, pues, lógicamente, menor será el agua disponible para el regadío. Y esto, pues, también amenaza la viabilidad del regadío en España. Y luego también lo estamos viviendo en los últimos años, yo creo que también en todo el mundo de forma muy intensa, el encarecimiento de los factores de producción. La energía en forma de combustible y en forma de electricidad se ha disparado y sobre todo el consumo eléctrico, como hemos dicho antes, más de 3/4 partes del regadío en España bien es regado con
riego localizado o con aspersión y por tanto requiere de gran energía eléctrica para el bombeo de agua. Pues todo eso se está encareciendo, en el último año se ha multiplicado por 3 esos costes. Y además, pues también tenemos los gastos de fertilizantes y otros insumos agrarios que también se han duplicado de precio. Y a eso hay que sumar, pues, el encarecimiento también de la mano de obra que está haciendo que sea muy difícil cuadrar las cuentas, no solamente en el regadío, sino en toda la actividad agraria a nivel nacional. Y por último, la última limitación es la reducción del apoyo que recibe el regadío por parte de la política agraria. En España existe un sistema de subvenciones a los productores, pues para que sigan, digamos, ejerciendo su actividad como agricultores, y hace ya muchos años esas ayudas empezaron a otorgarse de manera mucho más intensiva en el regadío, porque el regadío, digamos, al ser más productivo, pues beneficiaba de forma más intensa a la sociedad. Mientras más alimentos producía, pues por eso, digamos, eran merecedores en otra época de mayores subsidios. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos años y ahora los subsidios se dan sobre todo a los sistemas más extensivos, que se considera que son ambientalmente más sostenibles. Y cada vez se están dando menos subsidios, menos ayudas públicas al sector del regadío porque supuestamente pues, es menos sostenible desde esta perspectiva ambiental. Y esto también pues, es otro descuadre de las cuentas de los agricultores que cada vez, repito, reciben menos euros anuales por parte del Estado en concepto de ayudas. Las conclusiones las he dejado en blanco porque yo creo que cada uno debe sacar la suya. Yo tengo la carencia de que conozco bien el regadío en España, pero no conozco el regadío en México. Vosotros, con lo que he explicado, creo que seréis capaces de ver las similitudes y las diferencias del caso mexicano con el caso español. Y bueno, seguro que algunas de las lecciones que en España hemos aprendido con nuestra propia experiencia, pues podéis utilizarlas para intentar mejorar vuestro modelo productivo de regadío allá en México. Y poco más. Yo, si queréis que conteste cualquier pregunta, tenéis cualquier duda, estoy abierto, pero yo dejo aquí mi presentación. La voy a dejar también a vuestra disposición para quien quiera y, por supuesto, también podéis contactar conmigo si en cualquier caso queréis ampliar cualquier tema, creo que podré ayudaros. Muchas gracias.